Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre convulsiones febriles. Mi nombre es Daniel Hurtado Campos y residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar algunas definiciones sobre importancia clínica, la definición, la epidemiología, algunos datos sobre la clasificación. Vamos a hablar sobre la etiología de las convulsiones febriles y su fisiopatología. Vamos a mencionar aspectos relacionados al diagnóstico, al tratamiento, al pronóstico y terminaremos con algunos mensajes para llevar a casa. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pues porque las convulsiones febriles corresponden al trastorno neurológico más común en la primera infancia y constituyen el evento convulsivo más frecuente en humanos. Debemos aprender a identificar, clasificar y orientar el manejo y conocer el pronóstico a largo plazo. Según la Academia Americana de Pediatría, eh, las convulsiones febriles se definen como una convulsión asociada a fiebre con temperaturas de 38 grados o superiores que ocurren entre los pacientes de 6 meses a 5 años de edad, sin que no se relaciona como tal a una infección ni inflamaciones del sistema nervioso central o alteraciones metabólicas sistémicas. También esta definición excluye a todos los casos de pacientes con antecedentes de epilepsia. En cuanto a algunos datos respecto a la epidemiología, pues las convulsiones febriles corresponden al principal desorden neurológico en pediatría y representan del 48 al 62% de las convulsiones en los departamentos de emergencias pediátricas. Vamos a ver que en Asia hay una incidencia un poco mayor que la vista a nivel del continente occidental, siendo del 8 al 10% en Asia y del 2 al 5% en el occidente. Algunos otros datos, tenemos que el pico de presentación de las convulsiones febriles va de los 12 a los 18 meses. Hay una relación entre hombres y mujeres de 1.6 a 1 y con un pico de incidencia mayor durante el invierno. En esta tabla que vemos en la imagen, observamos las diferencias que hay respecto a los porcentajes de la población afectada, que son mucho mayores en algunos lugares asiáticos, como por ejemplo Japón, en comparación a ciudades más occidentales como México o Oakland. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra algunas diferencias en cuanto a la incidencia de las convulsiones febriles en Japón, Rochester y Minnesota. Comparativamente, entonces vemos cómo esa incidencia se va aumentando de las convulsiones febriles a partir de los 6 meses, con un pico hacia los 18 meses, siendo en Japón pues una incidencia mucho mayor comparativamente con las otras dos ciudades. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos que se pueden clasificar en convulsiones febriles simples o convulsiones febriles complejas. Las convulsiones febriles simples son convulsiones tónico-clónicas generalizadas que no duran más de 15 minutos. Generalmente son menores de 5 minutos y en general no ocurre más de una vez en la misma enfermedad febril. A diferencia de las convulsiones febriles complejas que tienen una duración mayor de 15 minutos y generalmente están asociadas a focalización y recurrencia. Puede ocurrir más de un episodio entre las 24 horas o dentro de la misma enfermedad febril. Además, debemos tener claro el concepto de estatus febril epiléptico, que es un estado convulsivo que dura más de 30 minutos o que presenta convulsiones múltiples que tienen una recuperación incompleta. En esta tabla vemos algunas de las diferencias entre las diferentes clasificaciones de las convulsiones febriles. Como decíamos, en las simples la duración
que corresponde a menos de 15 minutos y generalmente son menores de 5 minutos. El comienzo de la convulsión, que en general es generalizado, tónico-clónico, vemos que no presentan recurrencias y que el paciente presenta una recuperación rápida en estado posictal, sin que haya un déficit neurológico previo identificado. En las convulsiones febriles complejas vemos esa duración que es mayor a 15 minutos, con características específicas de focalización, recurrencia o crisis prolongadas que pueden recurrir, también con alteraciones posictales como anormalidades neurológicas que incluyen la parálisis de TOC, en donde hay un déficit focal posictal de predominio en extremidades y que generalmente va a resolver en las primeras 48 horas. Además, en las crisis febriles complejas puede haber preexistentemente déficits neurológicos asociados. También en cuanto al estatus epiléptico, entonces vamos a ver que es mayor a 30 minutos y o pues que tenga las características de que hay múltiples convulsiones, que no logra el paciente una recuperación completa entre las convulsiones. Aquí tenemos algunas definiciones de la ILAE en el 2015, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que definía el estatus febril epiléptico de acuerdo pues al tipo de crisis, con un tiempo de duración pues menor. Si era una crisis tónico-clónica generalizada, se consideraría estatus cuando llevara al paciente 5 minutos o más. Si son crisis focales, entonces se consideraría un tiempo de 10 minutos o más, y para las crisis de ausencia un tiempo de 10 a 15 minutos. En cuanto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta que esta enfermedad o digamos esta condición, esta convulsión, se produce con una etiología multifactorial que incluye factores genéticos, ambientales, infecciosos, eh, y pues que generalmente se va a ver relacionada con un sistema nervioso central inmaduro que es vulnerable a los efectos de la fiebre, con un umbral convulsivo mucho más bajo, en combinación con una susceptibilidad genética, temperaturas altas, infecciones virales, vacunación y historia familiar de convulsión febril. En este gráfico podemos observar entonces algunos de los genes que han sido pues identificados que predisponen al paciente a presentar convulsiones febriles, algunas de las citoquinas que han sido también descritas, pues relacionadas con esa producción de fiebre y esa generación de hiperexcitabilidad de los receptores MDA y de los receptores AMPA. Algunos agentes infecciosos que se han visto asociados a las convulsiones febriles por su capacidad de generar aumento de las temperaturas en el paciente, un sistema pues cerebral que todavía es inmaduro, y la fiebre pues que juega un papel importante en la fisiopatología. Entonces, en cuanto a recordar pues cómo es el mecanismo de la fiebre, tenemos que pues hay diferentes estímulos productores de fiebre, como las digamos, diferentes microorganismos o endotoxinas, que van a activar pues, a los linfocitos T y a los macrófagos, haciendo que ellos produzcan una mayor cantidad de citoquinas. Estas pues, van a generar específicamente a nivel de la barrera hematoencefálica, la IL-1, van a llegar al centro pues, del cerebro y van a generar una mayor producción de prostaglandina E2, que va a actuar a nivel del centro termorregulador en hipotálamo, generando un cambio en la temperatura, llevando al paciente a generar fiebre. Entonces, en el paciente pediátrico vamos a ver que hay una inmadurez para controlar estos mecanismos termorreguladores, de tal forma que se aumenta la susceptibilidad de sufrir una convulsión febril.
Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad del sistema nervioso central a los efectos de la fiebre, vemos que, pues, que estos pacientes al tener, digamos, este centro termorregulador aún no madurado, pues va a tener un umbral convulsivo mucho más bajo. Eh, Esos receptores, como hablábamos, son más fácilmente hiperexcitables, el NMDA y el AMPA, haciendo pues que sea más fácil que el paciente presente una convulsión febril. Ahí también tenemos que tener en cuenta que el aumento de la temperatura corporal pues va a generar una modificación de los procesos fisiológicos en el cerebro. Dentro de ellos, entonces tenemos que altera la cinética del funcionamiento de algunos canales iónicos, la morfología de los potenciales de acción y la transmisión sináptica. También tenemos que tener en cuenta que los estados de cambio de temperatura como la fiebre van a generar hiperventilación que puede llevar al paciente a generar alcalosis eso va a generar una mayor alteración de la excitabilidad neuronal. En cuanto a etiologías, entonces vemos que pueden haber como tal factores genéticos asociados, infecciones virales e inmunización. Dentro de los genéticos tenemos que uno de cada 3 niños que presenta una convulsión febril tiene antecedentes familiares de convulsiones febriles. Y en general los niños pues van a tener un mayor riesgo si un pariente de primer grado ha sido afectado previamente. Además, debemos tener en cuenta la importancia de las infecciones virales. El 80% de los casos corresponde a infecciones por virus, dentro de los que se incluyen los virus de la influenza, rinovirus, los enterovirus, los virus del herpes, los coronavirus y los adenovirus. Además, tenemos que tener en cuenta que los niños son susceptibles a generar infecciones de tracto respiratorio comúnmente y entonces tenemos que tener claro la valoración del sistema del tracto respiratorio y a nivel de las amígdalas, los oídos y pues los casos de gastroenteritis. También es importante que tengamos en cuenta el papel de las vacunas. Algunas vacunas como la DPT y la vacuna triple pueden generar un riesgo mayor de conmociones febriles al generar eh, episodios pues, de fiebre facilitados por esa vacunación. También debemos tener claro que las convulsiones pueden ocurrir en cualquier momento durante la enfermedad febril, aunque lo más común es que estas ocurran en las primeras 24 horas. Aquí vemos algunos de los factores pues, genéticos que han sido encontrados, como ustedes ven abajo, son los diferentes genes y los diferentes cromosomas que se han relacionado. Debemos tener claro que hay una tasa de concordancia importante entre gemelos monocigotos que va hasta el del 69% y en dicigotos que puede ir desde hasta el 20%. También debemos tener claro que hay algunos modelos que se están estudiando en relación a estos factores genéticos que relacionan las convulsiones febriles con modelos de herencia autosómica dominante o algunos otros que más se van hacia la parte poligénica o multifactorial. Aquí entonces para resaltar el papel de los virus del herpes y de la influenza, que se ha visto pues que están envueltos en gran cantidad de los pacientes que presentan convulsiones febriles por su capacidad de generar fiebre a altas temperaturas. Además, pues tenemos que tener claro la shigella como un factor importante porque además de, digamos, su capacidad para generar un aumento de la temperatura, también tiene algunas toxinas que se relacionan con el empeoramiento de la enfermedad. También pues debemos tener claro la vacunación contra el DPT, DPTA, la triple viral y el neumococo, que puede facilitar la producción pues, de las convulsiones febriles. Otros factores implicados incluyen los perinatales, como que el niño sea pretérmino, que tenga una restricción del crecimiento intrauterino, que haya estado hospitalizado en UCI por más de 28 días, que
la mamá haya estado expuesta durante el embarazo a nicotina y o alcohol. Algunos medicamentos también se han relacionado, como los esteroides. También se han detectado algunas deficiencias de micronutrientes en relación a la presencia de convulsiones febriles, como el déficit de hierro y el déficit de zinc, algunas vitaminas como la B2 y la B9 y algunos micronutrientes específicos como el selenio, calcio y magnesio. También se ha visto que los pacientes que tienen un retraso en el neurodesarrollo son más factibles a desarrollar convulsiones febriles y los pacientes que asisten a guarderías, pues por la posibilidad de generar más infecciones virales. Aquí voy a resaltar el papel entonces del virus del herpes 6 y 7, que se ha visto pues que hay más asociación, más frecuentemente asociado en pacientes en los Estados Unidos que presentan convulsiones febriles. Y esto tiene que ver pues con la capacidad de inducir altas temperaturas relacionadas con la infección. En cuanto a las vacunas, pues tenemos que las vacunas pueden inducir fiebre dentro de las 48 horas, las vacunas que son inactivadas, y las vacunas vivas atenuadas pueden producir fiebre incluso hasta 14 días después. Entonces, pues debemos tener claro que el paciente debe tener su vacunación idealmente en el esquema que está planteado precisamente para evitar el riesgo de convulsiones febriles. Por ejemplo, para la triple viral, si aplicamos la triple viral en el rango que está establecido, que es de 12 a 15 meses, los casos de convulsión febril se reducen a 4 casos en 10.000 niños, pero si se aplica después del periodo establecido, entonces de 16 a 23 meses, ya la frecuencia de convulsión febril aumenta a 10 casos sobre 10.000 niños. En cuanto a la influenza y la DPTA, no se ha detectado que haya un aumento significativo del riesgo de presentar convulsión febril. Y lo que sí hay que tener muy claro es que tener la vacunación o tener una convulsión febril después de la vacunación no supone un riesgo adicional de daño neurológico o de epilepsia. El diagnóstico de estas enfermedades pues, va a requerir una adecuada historia clínica, un examen físico completo y vamos a tener que determinar cuándo se solicitan laboratorios y cuándo no. Entonces, en cuanto al abordaje, es importante que tengamos en cuenta la ABCDE, mirar y observar la estabilidad clínica con el triángulo de aproximación pediátrica, que incluye la valoración pues, de la apariencia del niño, su respiración y su circulación, y que realicemos un examen físico completo que incluya el examen neurológico, hallazgos que nos lleven hacia identificar el foco como tal de la infección y el examen otorrinolaringológico, que es muy importante porque como sabemos la mayoría de las infecciones tienen un foco a nivel respiratorio, a nivel de oídos, amígdalas y pues sistema como tal respiratorio. La historia clínica debe incluir cómo estaba el paciente antes, durante y después del cuadro, si la convulsión que tuvo fue generalizada o focalizada, en cuánto tiempo se recuperó el paciente, si había asociación con fiebre y si esta estaba cuantificada o no, si el paciente había tenido episodios previos o hay antecedentes personales o familiares de convulsiones febriles. También se debe tener en cuenta si el paciente padece de patologías neurológicas de base, definir si en realidad lo que presentó fue una crisis y si había o no fiebre asociada. También es supremamente importante verificar el estado de vacunación del paciente previo, porque como sabemos si el paciente está vacunado frente a neumococo y Haemophilus influenza B, pues el riesgo de meningitis en estos pacientes bacteriana va a ser muchísimo menor, eh, que sería pues algo importante a tener en cuenta. Entonces, para establecer el diagnóstico debemos saber si el paciente presenta o no presenta como tal una convulsión o si esa
evento que presentó no fueron eventos o movimientos paroxísticos no epilépticos, si tuvo convulsiones que fueron provocadas por infecciones del sistema nervioso central o si en realidad tiene alguna forma rara de epilepsia que está asociada con fiebre. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de las convulsiones febriles, uno de los más importantes son los escalofríos, se definen en inglés como triggers, en donde no hay una pérdida de la conciencia, pero sí hay un movimiento que pudiese pasar, digamos, a los ojos del padre como si fuera una convulsión. También debemos tener en cuenta los delirios febriles agudos y la confusión transicional asociada con una fiebre alta. También el síncope febril, los ataques, los breath holdings attack, en donde el niño voluntariamente eh, va a sostener va a sostener la ventilación y como decíamos, los niños van a presentar en los breath holdings attack una detención voluntaria de la respiración y que puede llevarlos a perder la conciencia. Algunos otros incluyen las convulsiones anóxicas reflejas, en donde el niño pierde, digamos, la conciencia por eventos dolorosos o de shock. Otros incluyen las infecciones del sistema nervioso central, como la meningitis, la encefalitis y los abscesos cerebrales. De importancia entonces los escalofríos que pudiesen generar pues esos temblores y que en ojos del padre, como les digo, pudiese parecer una conmoción, pero no correspondería porque no hay pérdida del conocimiento, en general pues están relacionados con percepción del frío en el niño. Los mioclonios febriles, entonces, que son benignos, son espasmos mioclónicos en los miembros superiores que pueden ocurrir durante la fiebre, también deben ser tenidos en cuenta. Otros diagnósticos diferenciales incluyen los síncopes y convulsiones por anoxia, síncope vasovagal, los trastornos psiquiátricos, psicológicos y del comportamiento, como los casos de déficit de atención, las alucinaciones, los ataques de pánico, algunas condiciones asociadas al sueño, como los trastornos del movimiento rítmicos, las parasomnias, las micronías del sueño, la narcolepsia y la cataplexia. También algunos trastornos paroxísticos del movimiento como los tics, las estereotipias, la hemiplegia alternante, los trastornos asociados a migraña, que incluyen migraña con aura visual, migraña hemipléjica, vértigo paroxístico benigno y también los eventos misceláneos que incluyen las micronías benignas, el jitterness, el síndrome de Sandifer y algunos como el miclonus espinal. Como les mencionaba, entonces también se debe determinar si el episodio que tuvo corresponde como tal a una forma rara de epilepsia asociada con fiebre, como lo son el síndrome de Dravet, la epilepsia generalizada con crisis febriles plus o el FIRES. Entonces, hablando del síndrome de Dravet un poco, representa una epilepsia miotónica de la infancia. Generalmente es una encefalopatía de desarrollo grave. El lactante va a producir crisis febriles prolongadas, pero también puede presentar crisis afebriles. Es una epilepsia que en general es de difícil manejo, es fármaco resistente y se va a tener asociadas alteraciones del neurodesarrollo como trastornos motores, cognitivos y de comportamiento. Se ha asociado a la presencia de algunas variantes patogénicas de canal de sodio, que es el SCN1A. También es importante reconocer a las crisis febriles plus, la epilepsia generalizada con crisis febriles plus, en donde hay un desorden autosómico dominante, generalmente mayores de 6 años, y se va a caracterizar por la presencia de crisis febriles, pero que también puede tener episodios de crisis afebriles. En el FIRES, entonces es el Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome,
En este síndrome vamos a tener que el paciente en edad escolar eh, puede desarrollar una infección febril previa que puede ser entre 2 semanas o 24 horas antes y va a empezar a presentar crisis breves que se van a ir, digamos, prolongando hasta volverse un estatus refractario. En general, pues se considera una encefalopatía epiléptica catastrófica con un pronóstico muy reservado eh, y que en general lleva a una alta morbimortalidad. Es importante tener claro también la meningitis y la encefalitis, pues como un diagnóstico diferencial asociado a las convulsiones febriles. Sabemos que en el 40% de las infecciones del sistema nervioso central van a presentarse con crisis. Sin embargo, hay un porcentaje de estos pacientes, sobre todo los menores de 1 año, que no van a tener las características típicas, digamos, de las infecciones eh, meningias, ¿no? Con los signos de Brudzinski y el de Kerner y la rigidez local. Eso en menores de 1 año, pues no lo vamos a encontrar. Entonces, debemos establecer qué otros parámetros, qué otras manifestaciones o signos podemos evaluar en ellos. Entonces, dentro de estos síntomas que nos implican, pues que nos indican que pudiese haber una neuroinfección asociada, incluyen alteraciones del estado mental, el rash petequial eh, y algunos otros como los signos meningios, pero pues como les digo, con la acotación de los menores de 1 año. Es importante sospechar neuroinfección en pacientes que no tienen vacunación completa contra hemófilos influenza y neumococo, porque cuando se ha visto que ya tienen los esquemas completos para eso, pues eso va a reducir muchísimo la posibilidad de que tengan una meningitis por estas dos bacterias. Las crisis febriles generalmente el menos del 1% en realidad son por neuroinfecciones. Entonces, si solamente tuvimos una crisis febril simple sin ninguna otra alteración al estado físico, pues generalmente no, el paciente no requeriría como tal más estudios ni la sospecha pues de neuroinfección en caso de que solamente haya sido como un hallazgo, digamos, aislado sin ninguna otra alteración al examen físico asociada. Algunas banderas rojas a tener en cuenta en el paciente que presenta convulsión febril incluyen que el paciente haya tenido una crisis febril compleja, que se observen signos meningios, que el paciente tenga un nivel de la alteración de la conciencia importante, después de 1 hora de la crisis febril, que haya pues otros signos como el rash macular en un niño que no se ve clínicamente bien, un ahumamiento de la fontanela, que haya taquicardia desproporcional a la temperatura corporal o una taquicardia que persiste a pesar de que ya hicimos una normalización de la temperatura. También algunos otros signos que incluyan distrés respiratorio, eh, que nos pudiese pues indicar que hay algo más asociado. En cuanto a paraclínicos, entonces la Academia Americana de Pediatría en el 2011 sacó esta guía para definir qué pacientes realmente requerían mm, exámenes. Entonces lo que encontró es que si nos enfrentamos a un paciente con una convulsión febril simple, hacer estudios diagnósticos pues no sería para todos los pacientes. En casos de crisis febril simple, idealmente, pues no habría que hacer más estudios. Pero cuando ya tenemos en cuenta las crisis febriles complejas y los estatus, allí sí habría indicación de algunas cosas.
Entonces, si tenemos un paciente con crisis febril simple, hemograma y química sanguínea, ellos recomiendan no realizar de rutina, sino que debemos individualizar el paciente de acuerdo a lo que él tenga, entonces ahí sí se tomarían los exámenes. Si en cuanto a la punción lumbar, solamente pacientes que tienen signos meningios o en aquellos que se haya utilizado antibióticos antes de, porque eso pudiese pues enmascarar una meningitis. También pacientes, pues el requerimiento del electroencefalograma solamente se consideraría en crisis febril compleja o no estatus, como tal en la simple no está indicado el uso, y la neuroimagen, el TAC y la resonancia, pues en casos de crisis febril simple no están justificados, y en las complejas solamente pues de forma ambulatoria, digamos, en la resonancia, y ya como tal en el periodo de urgencias, pues ya de acuerdo a la alteración como tal en el examen físico y la necesidad real, pues de tomar un TAC, teniendo en cuenta la acotación de que el TAC pues va a generar una mayor radiación en el paciente y una posibilidad y un mayor riesgo de generar cáncer infantil. Entonces, pues teniendo esa acotación, evitando el TAC a toda costa y solamente utilizándolo en los casos en donde sea inminente pues la necesidad de una imagen complementaria rápida. Como les decía, la punción lumbar solo en niños que presentan signos y síntomas meningios, que tengan alteración de la conciencia de más de 30 minutos o hallazgos de fontanela anterior abultada. Se puede considerar en menores de 12 meses, especialmente si el estado de inmunización para Haemophilus influenza tipo B y el Streptococcus pneumoniae es desconocido o deficiente. También debemos tener en cuenta pues, que los pacientes inmunocomprometidos pues, tienen algunas características especiales, y recordar que la desnutrición supone un grado de inmunosupresión. Todo paciente menor de 18 meses, fiebre sin otro foco identificado, un examen físico anormal, un psicoantibiótico en las últimas 3 semanas, eh, y pues esas. El electroencefalograma tiene un valor pues predictivo controvertido realmente. Se ha visto pues que en realidad proporciona, cuando se toma de forma temprana, algunos resultados pueden resultar confusos, em, porque por ejemplo después de una convulsión febril el fondo del electroencefalograma puede aparecer incluso hasta 2 semanas después de esto, una actividad difusa de ondas lentas. Entonces, digamos que esa identificación es de poco valor y puede confundir más al personal. Entonces, el electroencefalograma, digamos, de forma rutinaria en urgencias no se utilizaría, a no ser pues de que tenga una indicación especial por el equipo de neurología. No está indicado para nada en casos de convulsión febril simple la toma de un electroencefalograma. Y se ha visto entonces que las convulsiones febriles recurrentes se podría tomar en estos casos el electroencefalograma cuando hay alteración del retraso en el neurodesarrollo o déficit neurológico focal hallado. La neuroimagen pues no está indicada a tomar de rutina en la crisis febril simple, y en la crisis febril compleja sigue generando pues controversias. Solamente se realizaría cuando el paciente tenga un examen físico anormal antes de realizar una punción lumbar. Idealmente pues la imagen de elección sería la resonancia. En caso de que la crisis febril compleja fue focal o prolongada, sí se debería realizar, pero de forma ambulatoria, una resonancia, por la posibilidad de que podamos detectar edema hipocampal. Entonces, aquí tenemos algunos datos respecto al TAC. Entonces, antes se tomaban muchos TACs para las crisis febriles complejas,
pero realmente la probabilidad de descubrir una lesión que requiera tratamiento adicional con la neuroimagen es mínima. Entonces, realizar neuroimagen no es necesario para las conmociones febriles complejas, a menos de que haya hallazgos anormales en el examen neurológico. Aquí tenemos una revisión del Pediatrics. En esta revisión querían mirar a ver cuál era la necesidad de realizar una tomografía en los pacientes con crisis febriles complejas en el servicio de urgencias. Entonces, lo que ellos pudieron identificar en realidad fue que había los pacientes que se les realizaba imagen con crisis febril compleja. Estos pacientes, había muy poquitos que realmente tenían alguna anomalía y que eran casos muy aislados de acceso cerebral, de traumatismo no accidental, de hemorragia y de encefalitis, que pudiesen haber solamente necesitado evaluación clínica para detectarlos sin necesidad de realizar imagen. Entonces, como tal, en un caso de crisis febril compleja, si no hay ninguna otra alteración en el examen físico, pues no sería recomendada la utilización de la neuroimagen digamos, en la parte de urgencias. Y pues que si se toma alguna imagen, pues idealmente debe ser resonancia para evitar los riesgos que tiene el TAC y la radiación, como hemos mencionado, en relación al cáncer infantil. Entonces aquí tenemos un resumen de las indicaciones para los estudios de extensión, que incluyen la punción lumbar, pues solamente para los pacientes que tengan signos meningios o síntomas o características clínicas que puedan sugerir infección del sistema nervioso central o infecciones intracraneales. También debemos considerarlas en lactantes de 6 a 12 meses si la vacunación para hemófilos influenza tipo B o Streptococcus pneumoniae no se ha realizado, o si el paciente ha recibido manejo antibiótico que pudiese enmascarar signos y síntomas. En cuanto a laboratorios adicionales como cuadro hemático, electrolitos, glucosa, calcio y BUN, solamente en caso de que el paciente tenga una historia clínica concomitante de meses, diarrea o intolerancia a la vía oral, o que presente signos de deshidratación o edema. En cuanto a la neuroimagen, ya sea TAC o resonancia, solo si hay un examen neurológico alterado, hallazgos de focalización o signos o síntomas de hipertensión intracraneal, generalmente no se realiza de urgencia, y si se realiza de forma ambulatoria, idealmente pues la resonancia en pacientes que tienen crisis febriles complejas por el riesgo de desarrollar posteriormente crisis afebriles. En cuanto al electroencefalograma, no está indicado digamos, en el panorama de urgencias, solamente en casos de crisis febril compleja que tengan signos de focalización o que hayan sido muy prolongadas por un mayor riesgo de crisis afebriles. También hay algunas pruebas genéticas que no son recomendadas en pacientes con crisis febriles como tal, solamente en caso de que sospechemos de que hay un diagnóstico alternativo asociado como el síndrome de Dravet. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que hay que hacer un abordaje inicial que incluya la ABCD, como hemos mencionado, la monitorización del oxígeno, el manejo de la fiebre. Si el paciente llega en crisis mayor a 5 minutos, pues el uso de benzodiazepinas y pues buscar el foco infeccioso como tal y realizar un tratamiento dirigido a ello. Esta es una revisión que quería evaluar cuál era la eficacia de los antipiréticos para prevenir la recurrencia de las crisis febriles en niños. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en niños menores de 60 meses que presentaron crisis febriles y que fueron tratados con antipiréticos. ¿Qué demostró este estudio? Pues que básicamente solamente un estudio de los que ellos revisaron informó que los antipiréticos previnieron la recurrencia de las convulsiones febriles dentro del mismo episodio febril, y los otros cuatro
estudios que revisaron no encontraron ninguna evidencia que indicara pues que ellos prevenían la recurrencia de las convulsiones febriles. Entonces, pues hasta el momento lo que sabemos es que los antipiréticos pueden ayudar a manejar la sintomatología del paciente, pero no se han relacionado con una disminución en la recurrencia. Sin embargo, sí es importante pues manejar adecuadamente la temperatura en estos pacientes. Este artículo lo que valoró fue cómo a partir del cambio en la guía de la Asociación Americana de Pediatría del 2011, que ya revisamos y que pues desaconsejaba como tal el uso de la punción lumbar y otros paraclínicos de rutina en el enfoque de la convulsión febril, este artículo trató de evaluar cómo había cambiado a partir de la implementación de ese cambio, digamos, el panorama eh, de, digamos, de la realización de estudios en estos pacientes. Entonces, lo que se hizo fue un estudio transversal retrospectivo con datos de sistemas de información de 49 hospitales entre el 2005 hasta el 2019. Los criterios de inclusión pues valoraron cómo se habían manejado los pacientes que habían presentado crisis febril entre 6 a 60 meses, crisis febril simple. Valoraron los datos sociodemográficos, paraclínicos y antibióticos y revisaron cómo había cambiado, digamos, la realización de la punción lumbar, la frecuencia de realización de otros paraclínicos, el ingreso hospitalario y las intervenciones y diagnósticos de meningitis. Entonces, lo que lograron identificar fue que a partir del cambio en el 2011, pues hubo una disminución de la cantidad de punciones lumbares realizadas en estos pacientes que presentaban conmociones febriles simples, cambiando el porcentaje de 11.6% en el 2005 a un 0.6% en el 2019. También se redujo la realización de TAC cerebral, en el 2005 estaba en 10.6 y en el 2019 ya a 1.6%. Otros estudios que incluyen el hemograma, la química sanguínea, también una disminución en su realización, pero no se encontró que hubiese diferencias significativas en el retraso diagnóstico de la meningitis bacteriana. Entonces, pues es importante tener en cuenta pues, que ya no necesitamos tantos estudios cuando se maneja un paciente con convulsión febril simple. El tratamiento, como les mencionaba, pues en caso de que llegue en crisis, la utilización de las benzodiazepinas para detenerla. Importante tener en cuenta el midazolam y pues por disponibilidad, digamos, tener claro pues el diazepam. Las benzodiazepinas, recordemos que potencian la inhibición sináptica mediada por GABA. Ellos actúan a nivel de los receptores, aumentan la frecuencia, pero no la duración de la apertura en los canales de cloro que son activados por estos receptores GABA. Su absorción es oral. Cuando es oral, alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 1 a 4 horas y cuando es intravenoso o intramuscular, pues tiene unos efectos centrales mucho más rápidos. Este estudio lo que hizo fue valorar el uso de anticonvulsivantes profilácticos en el manejo de los pacientes que venían con convulsiones febriles. Se hizo pues un análisis de los efectos que tenía la utilización de este medicamento sobre la recurrencia de las convulsiones febriles a 6, 12, 18, 24, 36 y 48 meses después. Y lo que quería mirar pues es si hubo utilidad en inhibir las crisis o no. Entonces lo que encontraron es que en realidad no había muchas diferencias entre los pacientes que tomaban el placebo versus los que tomaban el profiláctico anticonvulsivante. Y por el contrario, en los pacientes que se utilizaba el profiláctico anticonvulsivante presentaban efectos adversos hasta en un 36%. Entonces, lo que se indicó entonces a partir de esto es que se prefiere no utilizar de rutina un manejo profiláctico. ¿En quién se podría considerar manejar profilácticos anticonvulsivantes? Pues en niños
que tengan convulsiones febriles complejas o estado febril epiléptico, que tengan múltiples factores de riesgo para predisponerlo a un alto riesgo de desarrollar epilepsia. Si vamos a iniciar como tal anticonvulsivantes profilácticos, la idea es iniciarlo a la dosis más baja que produzca el efecto esperado, que puede incluir ácido valproico a 10 o de entre 10 a 15 miligramos kilo día, o fenobarbital, pues con sus diferencias respectivas con lactantes versus niños. En cuanto a la recurrencia, pues los pacientes que presentan convulsiones febriles pueden tener una recurrencia del 30 al 40%, independientemente del tipo de crisis, ya sea simple o compleja. Sin embargo, los pacientes que tienen estatus febriles van a tener un riesgo aumentado de presentar otros estatus febriles. ¿En quién se ha visto entonces que tienen mayor posibilidad de recurrencia? Que esto pudiese generar a largo plazo un mayor riesgo de epilepsia. Entonces, en pacientes que tengan como tal una historia familiar de crisis febril en un familiar de primer grado, en pacientes que ya tengan un déficit neurológico de base, un neurodesarrollo, eh, pues un retraso en el neurodesarrollo, que tengan conmociones febriles complejas, que la edad de presentación haya sido menor a 18 meses, que la temperatura que haya tenido en el momento de presentar la conmoción febril haya sido baja, eh, y que atiendan a guarderías. Pudiese ser un poquito más posible la recurrencia de esas crisis. Pero teniendo en cuenta que realmente lo que predispone a la epilepsia después de un episodio convulsivo febril son los pacientes que ya tienen alteración en el neurológicas o en el neurodesarrollo o que presentan crisis febriles complejas. En cuanto al factor pronóstico, entonces tenemos que el riesgo de epilepsia posterior a una crisis febril simple es igual que en el resto de la población que no ha presentado nunca crisis febriles simples, del 1 al 2%. Pero en los pacientes que tienen crisis febriles complejas, este riesgo de epilepsia se aumenta hasta un 10%. Por eso estos pacientes, digamos que se manejan distinto. También es importante saber que después de presentar una convulsión febril, el riesgo de discapacidad cognitiva en realidad no es mayor que en la población general. En cuanto a la familia, entonces, pues una cosa que hay que tener en cuenta es la comunicación con ellos. Entonces, hay que aclarar a los padres, pues una vez que ellos presencian este evento, pues el miedo es digamos, al déficit que pudiese tener el niño después de presentar una convulsión tan prolongada. Entonces hay que saber explicar que las convulsiones febriles pues no son lo mismo que la epilepsia y que en general no generan mayor efecto pues patológico, que puede haber riesgo de recurrencia. 1 de cada 3 niños pueden presentar otra convulsión en otro momento febril. Hay que enseñarles pues a manejar, digamos, cuando el niño tenga alguna convulsión febril, cómo se debe manejar y impulsarlos a que continúen los esquemas de vacunación a pesar de que pues en caso de que haya presentado al niño alguna convulsión después de la vacunación. Porque pues es más peligroso que no se vacunen a que generen una convulsión febril. Este solamente es pues para mostrarles el protocolo del HIV, clasificar como tal la crisis febril, si es simple o si es compleja. La simple no requeriría pues mayor estudio, si tiene un examen neurológico normal el paciente, si el neurodesarrollo es normal, si no hay recurrencia. Y en la compleja sí pues había que verificar la posibilidad de realizar más estudios, la realización de la imagen, ya sea a nivel de urgencias o a nivel ambulatorio, la electroencefalografía al egreso
y definir o no el requerimiento del anticonvulsivante profiláctico. Para llevar a casa entonces, las convulsiones febriles son un motivo de consulta frecuente en pediatría. Hay muchos factores involucrados, dentro de ellos genéticos, ambientales, infecciosos, vacunación. No todos los pacientes con convulsiones febriles van a necesitar estudios, solamente los pacientes con crisis febriles complejas o SATUS. No se recomienda como tal las neuroimágenes de rutina. No hay evidencia que los antipiréticos vayan a prevenir la recurrencia de convulsiones febriles, y los fármacos anticonvulsivantes profilácticos no se recomiendan para el tratamiento de convulsiones febriles simples en la mayoría de los casos, eh, ni siquiera en las complejas. Y pues eso es lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Muchas gracias.